Amigos de Canal 13, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy llegamos a una entrega más de Medios y Mediaciones, un programa que toca la actualidad de los medios de comunicación y de la sociedad. Esta noche tenemos el grato placer de contar con la presencia de Álvaro García Linera. Él es docente en la Universidad Mayor de San Andrés y en el posgrado CIDES. Él desarrolla sus actividades en la carrera de Sociología y también en la carrera de Comunicación. Dentro de su amplia bibliografía podemos destacar los últimos libros que están titulados El fantasma insomne y el de reciente publicación Proletarización, nueva clase obrera y desarrollo del capital industrial en Bolivia. Álvaro, un placer de tenerte en Canal 13 y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sandro Martín, agradecerte a vos por la invitación y estar presente en este programa que está provocando como mucha expectativa a nivel de la discusión intelectual y académica. Muchas gracias por tus conceptos, Álvaro. Y precisamente el tema que hemos elegido para un poco intercambiar ideas está referido a lo que significa clase y dominación social. Ustedes recordarán, el grupo de Álvaro García Linera está cada mes en la Alianza Francesa exponiendo temas precisamente vinculados sobre la obra de Pierre Bourdieu. Y esta noche tocaremos el tema clase y dominación simbólica. Álvaro, un poco para entrar en contexto, para entrar en tema, me gustaría que podamos definir cómo se están configurando las clases sociales en la sociedad actual, con la globalización, con los nuevos cambios que están produciéndose. Mira, aquí yo haría una lectura un poco mezclando las propuestas que te hace Bourdieu con las clásicas definiciones que teníamos respecto a lo que significa clase en la sociedad moderna, ¿no? Cuando uno habla de clase, tiene que, ante todo, preguntarse ¿qué diferencias hay entre las personas? Digamos, ¿qué diferencia puede haber entre vos y yo, o entre un telespectador y mi persona? Puede ser unas diferencias en el apellido, puede ser una diferencia en la altura, puede ser una diferencia en el conocimiento, puede ser una diferencia en la propiedad de una casa o en nuestra cuenta bancaria. Hay múltiples diferencias, unas económicas, unas culturales, unas lingüísticas, unas biológicas, ¿no? Y el concepto de clase lo que te permite visualizar es cuáles son las diferencias sociales más importantes. ¿Serán las diferencias biológicas las más importantes? Y te dice, no son tan importantes. ¿Serán las diferencias de apellido las más importantes que separan a las personas o que las agrupan? Puede ser, ¿no? En ciertas sociedades un apellido cuenta mucho, pero habrá que ver si es más importante que la diferencia económica. La diferencia económica medida en términos de tu remuneración, de tus propiedades, de tus cuentas bancarias, de tus ingresos anuales. Esa sería, digamos, una diferencia económica. Pero también hay otro tipo de diferencias, las diferencias culturales. Un saber, un conocimiento, el haber pasado por la escuela, el haber pasado por la universidad o un posgrado también separan, establecen distancias entre las personas. Entonces, cuando uno habla de clase, está hablando de eso, está hablando de las distancias sociales, de las distancias sociales más importantes. Y lo que te propone Bourdieu, en este caso para entender las clases sociales, te dice, en la sociedad moderna, las distancias sociales más importantes, es decir, los principios de clase más importantes o de condiciones de clase de existencia más importantes, son en primer lugar el económico. Si eres asalariado o si eres dueño de una empresa, si recibes un monto de remuneración de $5.000 al año o de 20.000 o de 1.000, esa es una diferencia muy importante y separa a las personas, crea distinciones, separaciones colectivas. Pero te dice, bueno, eso ya se lo estudió desde el siglo pasado. El concepto de clase social fundado en el hecho económico es un concepto muy viejo. Y lo retoma Bourdieu, pero te propone incorporar otros elementos que son muy importantes en la sociedad contemporánea. El cultural sería uno de esos. Una persona se diferencia de otras y toma un punto de vista, ocupa un lugar social por el grado de conocimiento que puede tener. Si ha pasado por la universidad, ser una persona que tiene va a llamarle el capital cultural muy importante.
que puede complementar e incluso a veces suplir la ausencia de capital económico. O a la inversa, la carencia de capital cultural de un título de posgrado, de universidad o de escolaridad, desvaloriza tu propio capital económico, tus propios recursos, ¿no? Pero además hay otro elemento, aparte de la cultura, del conocimiento, del saber legítimo que uno puede ir acumulando y guardando, que es el de los lazos, los vínculos sociales. Especialmente en Bolivia es muy importante, ¿no? Porque vemos aquí a personas que sin poseer sin tener una herencia económica muy importante, sin haber pasado por estudios de posgrado de universidad, mediante un vínculo de compadrazgo, de compañerismo, por el casamiento de la amiga o de la esposa o de la hermana con algún miembro del partido o del gobierno, logra acceder a un puesto de gobierno, un ministerio, y desde el ministerio logra un préstamo, unas concesiones, y a los 3, 4 años tú lo tienes como una persona millonaria, ¿no? Los lazos sociales sería otro tipo de capital que estructura las clases sociales. Los vínculos las redes sociales que uno moviliza, ya sean de clases populares o de clases altas, y que te permiten obtener un puesto en un mercado, o obtener un puesto en la universidad, o obtener un puesto en un ministerio, o acceder a una concesión gubernamental, es un elemento muy importante para decir, bueno, cómo se están estructurando las clases sociales en la sociedad moderna. Y por último, el cuarto elemento para estudiar las clases sociales es lo que Bourdieu denomina la honorabilidad, ¿no? La capacidad de hacer creer y hacer pasar como legítimo lo que uno dice, lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, podemos estar en la tele y viene el doctorado en Harvard. Simplemente ese hecho de que mencionemos de que haya sido doctorado en Harvard lo coloca frente al televidente como una persona que lo que diga vale, importa. Ese es el capital simbólico. O, digamos, invitamos al señor ministro. Seguramente el señor ministro puede verse una persona que se quedó en el cuarto medio de la escuela y por sus redes sociales llegó al ministerio. Pero basta con que digamos que es el señor ministro para que su palabra adquiera un peso de legitimidad ante el telespectador. Ese sería el capital simbólico, la capacidad de volver legítimo lo que decimos, lo que hacemos, lo que proponemos. Entonces tenemos 4 elementos: lo económico, lo cultural, lo social y lo simbólico, como componentes imprescindibles para estudiar a las clases sociales. Álvaro, en ese sentido, tú nos muestras, digamos, esas diferenciaciones dentro de una misma consigna de qué es la clase social. Nuestro país, que es multiétnico, multicultural, ¿cuál sería, a tu criterio, la diferencia entre cultura, identidad y clases sociales? Sí, aquí en Bolivia, yo alguna vez te comenté eso, siento que ha habido una escisión muy fuerte en el tratamiento de la clase y la etnicidad. Por una parte, los estudios clásicos sobre clase social, puedo citarte, digamos, a Lora, o lo que uno aprende en la universidad, lo que le enseñan en sus primeros cursos, o el de mismo J.M. de la Cueva, un bonito trabajo de los años 80, o recientemente de una persona de comunicación social, si no me equivoco, que se llama Los Nuevos Dueños de Bolivia, de un señor Echazú, que trabaja en la clase. Han definido el concepto de clase básicamente en términos económicos, de la propiedad. ¿Eres dueño de qué? Entonces ya perteneces a una clase social. Se me hace que ese ha sido un reduccionismo muy terrible, que ha hecho daño en términos del conocimiento social. ¿Por qué? Porque ha escindido lo cultural de la clase social. Frente a esta interpretación economicista han surgido corrientes culturalistas, por ejemplo Silvia Rivera, pero en los estudios que hay sobre género y sobre etnicidad del catarismo, por ejemplo, nos propone de que la clase es una cosa y la etnicidad sería otra. Entonces puede haber 2 lecturas de la realidad: la lectura en términos de dueño de qué propiedad
o de qué empresa eres, o si no eres dueño, para saber si eres trabajador, obrero, campesino o burgués. Sería el estudio de las clases sociales, y aparte estaría el estudio de la etnicidad. Si hablas aymara, si vienes del campo, cuáles son tus rasgos raciales, cuál es tu apellido, ¿no? Sería otro componente. Entonces, en Bolivia, desde los años 60 hasta ahora, se ha propuesto estas dos vías, o el estudio de clase, considerada como un hecho económico, o el estudio étnico, considerada como un hecho cultural. Yo siento que esa es una falsa decisión, la lectura de Bourdieu te permite integrar la clase a la etnicidad, ¿no? Si hemos dicho de que, recuperando estos conceptos, de que una clase social se define por la suma de tu capital económico, de tu capital cultural, de tu capital social y de tu capital simbólico, la etnicidad puede ser entendida como un nuevo tipo de capital, como un nuevo tipo de bien en torno al cual se crea un mercado y mediante el cual las personas crean posiciones, ubicaciones, distancias, distinciones. La propuesta que estamos haciendo es de que hay que entender la etnicidad como parte del capital simbólico. El capital simbólico es la capacidad de hacer reconocer como legítimo una manera de ser, de hacer o de proponer. ¿Ese es un capital simbólico genuino? En la medida en que es una propuesta de verificación, mejor de legitimación de un signo, ese es siempre una construcción social, es una invención social. Lo que habría que preguntarse es por qué, por ejemplo, el color de piel, el apellido o la habilidad lingüística puede ser objeto de competencia, puede ser objeto de mercado. Y yo creo que esa es nuestra herencia colonial. Desde el momento en que las clases, los conquistadores acá, portadores de una cultura muy distinta a la que prevalecía en este país, obtienen por el derecho de conquista, por el hecho de conquista, el derecho a tierras, a personas para el trabajo servil. El hecho cultural va a legitimar, no a producir, sino a legitimar estas diferencias. Yo creo que desde el momento de la conquista, la diferencia de apellido, la diferencia de lengua y las diferencias somáticas se convierten en signos que distinguen las posiciones objetivas de las clases sociales. Entonces, lo interesante es cómo es que, si bien el hecho fundamental de la división social en la colonia es un hecho de sangre, de guerra, de conquista, conquistadores y conquistados, posteriormente, sin necesidad de recordar ese hecho de guerra, ese hecho de sangre, ese hecho de dominación, la sola presencia del apellido, la sola presencia de un rasgo somatizado es el recordatorio simbólico de una posición de dominación. Entonces ahí tendríamos de que la etnicidad, rasgos somatizados, apellido, lengua, se incorporaría entre los componentes que diferencian a las clases sociales. Álvaro, tú has mencionado los diferentes capitales que podemos tener cada una de las personas que vivimos en este planeta. En ese sentido, Bourdieu toca o plantea un concepto muy importante que es el hábitus. ¿Tú crees que para cada capital simbólico, capital social, tenemos un diferente hábitus o es una estructura general? Sí, el concepto de hábitos es muy importante. Me gustaría que primero desarrollemos un poquito el concepto de hábitos. Sí, el concepto de hábitos, así en términos como muy abstractos, sería el conjunto de las categorías, de los esquemas mentales, de los principios de valoración, mis ascos más primordiales, mis deseos más profundos, mis valoraciones estéticas más fundamentales, con los cuales me desenvuelvo ante la vida y que no las necesito pensar, simplemente las actúo. Quizás la manera de sentarme, la manera de hablarte,
la manera de mirar a una mujer en la calle, ¿no? Lo que apreciar si es bonita, si es atractiva, si no es atractiva, si no es irrelevante. Esos esquemas mentales son el hábitus. Y estos hábitos, estos esquemas valorativos con los cuales las personas, sin necesidad de reflexionar, piensan y actúan en el mundo, son producto de tus condicionamientos sociales, de tu trayectoria social, de tu historia. ¿Qué capital cultural posees? ¿Qué capital económico posees? ¿Qué capital simbólico posees? ¿Cuáles fueron los capitales de tus familiares y de tus padres y de tu familia en el cual te desenvolviste? Es decir, ¿cuáles son tus condiciones objetivas de clase? Esas condiciones objetivas se subjetivizan, se vuelven cuerpo, se vuelven esquemas de reflexión. Entonces, conviertes tus necesidades objetivas en virtudes y adecuas tus posibilidades objetivas a tus valoraciones. El hábitus es la conversión de la objetividad en la subjetividad, en tus esquemas más primarios. Entonces, es un mundo simbólico. El hábitus es parte del mundo simbólico, porque lo que hace es significar, otorgar valor, otorgar sentido, o desvalorizar, volver irrelevante cosas, personas, prácticas. El concepto de hábitus en Bourdieu juega un papel muy importante y creo que en la sociedad contemporánea es decisivo, especialmente para entender, por ejemplo, lo de la etnicidad. ¿Qué es lo que lleva a las personas para valorar el color de la piel? ¿Qué tipo de condiciones objetivas han llevado a que la disputa por el blanqueamiento racial o cultural se convierta en un bien deseable por todos y que permite a las personas ascender socialmente, ¿no? Álvaro, en ese sentido, bajo esos puntos de vista, ¿cómo se pueden formar las estructuras de dominación entonces? Este es el segundo nivel de lo simbólico. Lo simbólico abarcaría el hábitus, esquemas interiorizados con los cuales te desenvuelves en el mundo, valoras, y la dominación simbólica sería cómo es que estos esquemas se jerarquizan. Hay hábitus de clase. Más que cada capital habilita un hábitus, cada clase tiene un hábitus. Es tu capital económico, tu capital cultural, tu capital simbólico, tu capital social que te habilita unos esquemas de percepción del mundo. Y esos son esquemas de clase, hábitus de clase. Pero simultáneamente la pregunta es, ¿cómo es que estos esquemas, los hábitos del obrero, los hábitos de la clase media, los hábitos de las clases dominantes, se jerarquizan? Forman parte de un mismo campo. Y entonces resulta que los hábitos de las clases dominadas son hábitos dominados. Y los hábitos de las clases dominantes son hábitos dominantes. Significa entonces que el amo se reconoce, o el esclavo se reconoce en el amo. Que las clases dominadas, por lo general, tienden a concebir lo legítimo, lo deseable, lo valorable, a partir de los preceptos establecidos por las clases dominantes. Álvaro, hasta aquí, digamos, podemos entender que existe un compromiso de dominación, una actitud sin restricción a lo dominado. Es decir, no podemos tener nosotros defensas o mecanismos de rechazo o resistencia a esta dominación. Parece que con el hábitus estuviéramos predestinados a ser dominados y se acabó. Sí, esta parte es bien fuerte del pensamiento de Bourdieu, porque habla de una especie de complicidad estructural de los dominados con los dominantes. Y es terrible, porque rompe un poco el viejo esquema autonomista que uno tenía de clases dominadas y clases dominantes como una especie de alteridad permanente. Y no es cierto. Lo que nos reclama Bourdieu y todas sus categorías y bueno, sus propuestas de estudio nos quieren mostrar esta complicidad pre-reflexiva, no necesariamente consciente, del dominado en el dominante. Desde el mismo hecho de su silencio, desde el mismo hecho de considerar como poco apetecible
pero importante y valiosa, cosas que jamás va a poder tener, o gustos exhibidos por las clases dominantes que él no puede acceder por las limitaciones de su bolsillo o de sus capacidades culturales. De hecho, esta es la fuerza más importante que sostiene al régimen. La complicidad de los dominados con los dominantes es una fuerza que va más allá de la coerción de las armas para sostener los sistemas sociales modernos. Y esa es la parte más fuerte. Pero simultáneamente Bourdieu no cierra la posibilidad de la ruptura, del quiebre, dado que las condiciones objetivas es un lugar de luchas, es decir, la posesión de un capital económico, de un capital cultural, de un capital simbólico, no es algo fijo, sino es una lucha permanente por acceder a más, o por no acceder y crear un nuevo capital. Los hábitos llevan también incorporados estos esquemas de resistencia, de alteridad. Sí. Sobre esto, para acabar la idea. En la medida en que hay lucha en las posesiones, también hay lucha en los esquemas, hay resistencias, y por lo tanto hay posibilidad de nuevos esquemas de reflexión, de nuevos esquemas de valoración. Por lo general, estos nuevos esquemas de reflexión y de valoración están subordinados, están ocultados. Prevalecen los esquemas de la complicidad, de la aceptación, de la tolerancia con los dominantes. Pero están allá abajo de ellos, es cuestión de rascar, es cuestión de gatillar, dice Bourdieu. Estos otros esquemas subalternos de alteridad, de resistencia, de autonomía, que aunque no sean los principales, están latentes. Y toda su propuesta de las luchas simbólicas radica justamente en cómo hacer destacar, cómo destacar este aspecto resistente, este aspecto no cómplice de los dominados con los dominantes para romper la relación de dominación. En ese sentido, Álvaro, todo este juego de dominación y de dominio están vinculados a un espacio social. El espacio social también está jugando un elemento importante, es decir, la dominación acá en una ciudad o en el campo o en otro espacio social. La idea de espacio social permite integrar distintos lugares geográficos y distintos grupos sociales en una misma trama. Puede ser el ayllu altiplánico o el ayllu de Norte Potosí. Yo te hago la pregunta esta porque el antropólogo Mark Augh empieza a desarrollar y analizar a la sociedad moderna, que él la llama sobremodernidad, en los espacios, es decir, en los no lugares, como elementos de liberación. Yo tengo así como una reticencia a esa manera fragmentada y posmoderna de entender la realidad. Es una manera, bueno, que ha sido producida por toda esta línea de los estudios culturales, de fragmentar la realidad y de regodearse sobre los pequeños detalles de mundos retaseados, que son interesantes para ser estudiados, porque uno dice, bueno, hay muchas cosas interesantes en cosas pequeñas, pero que deja de lado de que al fin y al cabo el mundo funciona como totalidad, y que la sociedad moderna y que la dominación es un hecho de totalidad, de totalización. De hecho, la dominación es una pelea por el sentido de la totalidad. Y cuando uno deja esa pelea y se dedica a las pequeñas minorías, por ejemplo, pueden dar resultado pues investigaciones etnográficas muy ricas, pero también muy cómplices del hecho de la dominación total. Entonces, yo rescato también la idea de espacio como lugar donde los pequeños fragmentos, cada cual como un mundo con su propia dinámica, pero simultáneamente como un mundo articulado, como un mundo complejizado y cuya presencia nos permite entender las relaciones de dominación. Reivindico el sentido hegeliano y sartreano de totalidad para desenmascarar, descubrir las relaciones de dominación y, si se puede, subvertir las relaciones de dominación. Álvaro, un poco entrando a la parte final, ¿cuál sería a tu juicio los espacios de liberación de la dominación? Yo creo que absolutamente en todos los lugares. En todos los lugares es posible la búsqueda de resistencias, de alteridad a la dominación.
en los últimos 2 años, yo he estado realizando unas investigaciones sobre la clase trabajadora contemporánea, moderna, con una mirada para encontrar en la fábrica, en el taller, en el centro de trabajo, los lugares de resistencia. No, me niego a ver el taller como un lugar meramente de propiedad y no propiedad, donde hay asalariados y hay empresarios y punto. Busco encontrar los mecanismos materiales, pero también culturales y simbólicos mediante los cuales las clases subalternas van creando mecanismos de insubordinación, de resistencia, de intercomunicación. Creo que también la familia, la calle, la escuela, el campo, los lugares donde hay personas, donde hay dominación, hay también insubordinación. Aunque esté escondida, aunque esté tapada, aunque esté tapizada, la idea es encontrar, rastrear las posibilidades de esa insubordinación. Porque, ojo, si tomamos en cuenta que la dominación solamente funciona con la aquiescencia y la fuerza y la tolerancia de los dominados, en verdad la fuerza de la dominación es la fuerza de los dominados, pero es una fuerza expropiada, enajenada, arrebatada, usada por otros en contra de sus dueños. Donde hay dominación hay las posibilidades de la insubordinación. En verdad la dominación es fuerza de insubordinación enajenada. ¿Cómo revertir eso? Entonces, los espacios de la insubordinación, de la resistencia, de la alteridad, son los mismos lugares, los mismos espacios de la dominación. Y hay que encontrarlos ahí. Bien, quiero agradecerte el tiempo, precisamente ha sido muy pequeño. Me gustaría tener otra conversación contigo, Álvaro. Esperemos que más adelante estés presente en un nuevo programa. Sandro, agradecerte mucho a vos y las preguntas que sí han estado un poco complejas, pero ojalá que hayan podido permitir al telespectador una visión global de lo que se propone. Muchísimas gracias. A ustedes televidentes, la próxima semana estaremos entregándoles un nuevo programa de Medios y Mediaciones. Muchas gracias.